We are very excited to join you all tonight for this webinar. Estamos muy entusiasmados de podernos unir a ustedes en este webinar esta noche. We want to introduce our wonderful translator as well as our host. Me voy a presentar, mi nombre es Julian Guillermo y somos parte con Atlético Nacional del host que va a recibir a Pivotal en octubre. We have Julian as our translator as well as Carlos as our host at Atletico Nacional. Yo, Julián, como traductor y como host en Medellín, Carlos Tavares con Atlético Nacional. And Julian and Carlos, if you guys would like to introduce yourselves, tell everyone what you do, that would be great. Carlito, ¿arrancas tú? Sí, yo doy el inicio para todos. La verdad es que estamos muy emocionados de poder traer esta magnífica formación a Colombia por primera vez. Estamos ávidos de formación, de educación, así que estamos muy contentos y muy emocionados de poder contar con todos ustedes en la formación presencial en el mes de octubre, del 28 al 30 de octubre, en la sede de Atlético Nacional. Ahí vamos a hacer toda la parte teórica y práctica, así que va a ser una extraordinaria experiencia con dos grandes profesionales muy reconocidos en los Estados Unidos, así que pues los animo a todos a que se inscriban, a que aprovechen que todavía tenemos descuento por ser el lanzamiento por primera vez para Colombia, así que no duden una vez finalizado el webinar, inscribirse y aprovechar los descuentos que tenemos. Al final vamos a colocar todo el tema de cuánto cuesta, los valores de descuento, entre otros aspectos que ustedes deben de tener en cuenta. Siéntanse libres de hacer las preguntas que ustedes requieran, que necesiten para poder aclarar cualquier inquietud. Así que espero que disfruten esta información, que ustedes entiendan qué es Pivotal, de qué es lo que consiste y qué es el gran beneficio que ustedes van a tener si toman el curso presencial en el mes de octubre. Así que, already highly scored, very exit. I'm ready to start. Okay, good. And Julian? Yes, bueno, Carlitos creo que dijo todo, pero estamos trabajando en compañía con Smash y Atlético Nacional. Ya es el segundo curso que intentamos traer por pandemia, no se pudo traer a la gente Movement Solutions y pues este año queríamos iniciar con Pivotal. Adicionar a lo que dice Carlos, que pues son cada vez nuevas tendencias, nuevas formas de mejorar y sobre todo de poder aplicar para el mejoramiento del rendimiento de las personas y de los deportes. Wonderful. Ready. Wonderful. I think my Spanish is very poor, but I think Carlito said Nacional are the best team in Colombia and Medellin is the most beautiful. I think that's everything he said. Yes, that's what he said. So when you want. Okay, so for this webinar, we are going to share with you over the next 45 minutes some lecture and practical. Bueno, para este webinar vamos a tomar 45 minutos donde vamos a explicar toda la parte teórica y práctica. During the practical, you'll need some space to move around. Para la parte práctica van a necesitar un espacio para poder moverte alrededor. And if you have a foam roller nearby, that would be a great tool to grab. Y si puedes llegar a tener un roller cerca de ti, va a ser una herramienta muy útil para poder hacer los ejercicios. We will have a question and answer section at the end of our presentation. Vamos a tener al final la posibilidad de tener preguntas y respuestas al final del webinar. But we welcome any comments or questions in the chat throughout the presentation. Que pueden poner comentarios o preguntas durante la presentación en el chat. Okay. Okay, so what we're going to share with you tonight is just a little taste of what comes from our mentorship. Lo que vamos a ver en este webinar es un pequeño saboreo de lo que se va a ver en el curso presencial. But before we do that, we want to share with you very simply who we are and why we exist. Pero les vamos a mostrar un poco de la manera muy sencilla de quiénes somos y qué hacemos.
We, like you, are coaches. We coach every day. Nosotros como ustedes somos entrenadores y entrenamos a diario. In all aspects of human health and human performance. En todos los aspectos de salud humana y rendimiento humano. It could be one-on-one, group, teams, or entire organizations. Puede ser en relación uno a uno, en equipos o organizaciones completas. From youth development to professional and Olympic sport. Desde el desarrollo del ser humano hasta equipos profesionales o equipos olímpicos. But our favorite thing is to coach coaches, the education part. That's our real passion. Lo que más nos apasiona es enseñar a entrenadores. Es lo que más nos atrae. So regardless of what we're doing, there is one sentence that sums up everything that Pivotal stands for. Lo que más podamos hacer está resumido en una frase que pues a continuación la vamos a decir. We are here to empower human potential. Estamos acá para empoderar la potenciación humana. And our most favorite joy in the world is to do it all around the world. Y lo que más nos gusta es poderlo hacer alrededor del mundo. It's that simple. We're a global development company and we exist to empower human potential. Estamos acá para poder desarrollar toda la potencia, todo el potencial humano alrededor del mundo. Now, together, we've been doing this for over 40 years as coaches. Hemos educado y entrenado durante 40 años. And we do it for our own company, but we're also very grateful we get to do it for some of the biggest companies around the world. Lo hemos hecho para nuestra compañía, pero lo hemos hecho también para las mejores compañías en el mundo acerca del entrenamiento y el rendimiento humano. And we have over 250,000 students, clients, and athletes that we've worked with over those 40 years. Hemos entrenado 150,000 personas, hemos tenido entre atletas, clientes y estudiantes. And we're very lucky to say that our education has been launched in over 100 different countries, online and live. Y tenemos la fortuna de poder haber desarrollado y educado a más de 100 países alrededor del mundo. Of which the mentorship that we're bringing to Colombia is one of our most favorite educational events. Y la mentoría que va a venir a Colombia es una de las favoritas que ellos les gusta enseñar. It's where the magic happens. Es donde la magia ocurre. Because content, education, that's one thing. Porque el contenido de educación es una cosa. But to be in a community of like-minded and like-hearted coaches, that's the magic. Pero hacer parte de una comunidad de forma mental y emocional, eso es otro tema. Okay, so with that said, that's enough about us. Let's share a few of our key ingredients with you. Eso esto es una parte pequeña de lo que somos nosotros, de lo que mostramos y venimos haciendo durante el tiempo. Okay, when it comes to human movement and human coaching, we think we can break it down to 3 key areas. Cuando hablamos de movimiento humano y rendimiento humano, hablamos de 3 partes principales del entrenamiento. And that's movement, coaching, and programming. Y eso quiere decir que es la parte de movimiento, programación y educación o coacheo. Now, in my 25 years of studying the human body, this is the most crazy, insane fact. En mis 25 años que llevo estudiando el cuerpo humano, es lo más loco que he podido aprender. We are 100 trillion cells. Tenemos 100 trillones de células. And we are mostly fluid and connective tissue. Y estamos fluidos o conectados por el tejido conectivo. And if we want to look better, feel better, or perform better, it's all about how we respond to stress. Cómo nos vemos, cómo nos movemos y cómo expresamos el rendimiento es todo acerca de la expresión del estrés. And all of those trillions of cells will express themselves based on the different stresses we place on ourselves. Y toda la respuesta de esos 3 trillones de células es cómo expresamos acerca del movimiento. And those stresses can be internal or they can be external. Ese estrés puede ser interno o externo.
So we in our mentorship explore 4 big buckets of stress. Y en la mentoría vamos a experimentar 4 partes principales de estrés. We look at mindset, La mentalidad, movement, movimiento, metabolic, la parte metabólica and mechanical stress. y la parte mecánica o los estreses mecánicos. And that's the pivotal M4 system that we teach you. Y esa es la parte del sistema de pivotal que se va a enseñar. We learn to assess, program, and track the stress of those 4 areas. Vamos a aprender a what do you say? Assess, we get to assess, Vamos a program, aprender a hacer el assessment o como el análisis and Yes, observe those stresses in the human body. y what you say, the 3, assess. Assess, program, and observe. Ok, vamos a hacer toda la parte del assessment, programar y ver y seguir el desarrollo de ese estrés, como la medida del estrés, durante los 4 focos que acabamos de hablar, la mentalidad, el movimiento, la parte metabólica y mecánica. Now, I don't know about you, but when I first learned human physiology, it sucked. It was boring. La primera vez que aprendí de la fisiología humana, para mí fue aburrido. And it didn't help me understand my athletes, Y no me ayudó a entender mis atletas, but it was very necessary. pero es necesario. And we learned 11 biological sciences. Y aprendemos 11 movimientos esenciales, no, ahí dice 11 sistemas esenciales. And this was everything from the nervous system to the endocrine system to the respiratory system. El sistema nervioso central, sistema endocrino, sistema respiratorio, sistema nervioso. Today, we believe those 11 become 3 movement systems. Nosotros creemos que los 11 sistemas se ven basados o se ven enfocados en 3 sistemas esenciales. Because that is the currency that we as coaches use every day, movement. Porque esos tres sistemas son los que más utilizamos dentro del entrenamiento en movimiento. The first system is our software system. El primer sistema es el software o el sistema operativo. You can think of this as the operating system of your computer. Se puede hacer referencia o un símil hacia el sistema operativo de un computador. Then we have our hardware system. These are the physical parts. Tenemos el hardware, que es la parte física o las partes físicas dentro del sistema. But one of my favorites is the highways. Pero la más importante para mí son las baterías. This is the battery of the human body. Estas son las baterías del cuerpo humano. So every time we look at human movement, we have to consider those 3 movement systems. Cada vez que hacemos el entrenamiento o el movimiento, tenemos que tener en cuenta los 3 sistemas. Now, the software has 3 subsystems. El software tiene 3 subsistemas. The nervous system that we're very familiar with. El sistema nervioso con el que nos encontramos familiarizados. The proprioceptive system. El sistema propioceptivo. And one of the most fascinating, the piezoelectrical system. Y uno de los más fascinantes, que es el sistema piezoeléctrico. Which literally means pressure current. Lo que significa que es presión durante el tiempo. And it's one of the fastest communication systems in the human body. Y es uno de los sistemas de comunicación más rápido dentro del cuerpo. And we teach you in our mentorship how to use pressure to upgrade communication. Y vamos a enseñarles dentro del webinar o del curso cómo poder estimular el sistema piezoeléctrico para que la información suba mucho más rápido. But when you put those 3 systems together, they are responsible for one major thing. Cuando unimos los 3 sistemas dentro del entrenamiento, hay un sistema mucho mayor. Subconscious control of global human movement. El subconsciente es el que controla el movimiento global del ser humano. Their job is to scan your environment.
El trabajo de ellos es escanear o ver alrededor de donde está el cuerpo, la persona, to scan your internal environment, mirar el medio ambiente interno y externo, put together millions of pieces of data, poner millones de partes o piezas juntas para entenderlas and make a subconscious decision on how to move. y hacer una decisión subconsciente para decidir cómo movernos. Wow. Then we have our hardware, the moving parts of the body. Ahora tenemos el hardware, las partes que se mueven. We have our muscular system, fascial system, and skeletal system. Tenemos el sistema muscular, sistema facial y sistema esquelético. Now, we've done a very good job in the last 20 years of learning more and more about this system. Llevamos 25 años aprendiendo más y más acerca de este sistema. But what we know today is you can't really separate them. It's not possible. Lo que aprendimos todavía es que hoy en día es que no podemos separar el software del hardware. So when we look to improve the hardware, it's always an integrated approach to movement. Para poder mejorar el hardware hay que hacer una unión para poder mejorar el movimiento o el rendimiento. But here's a very interesting fact. Estos son factores muy interesantes. They're not just for movement. Que no son solo para moverse. They perform many other critical functions to the human body. Ellos desarrollan funciones críticas muy importantes dentro del cuerpo humano. Just one example. Por ejemplo, our red blood cells are inside our bone marrow, our bone matrix. Las células rojas están dentro de las matrices óseas o de hueso. That's literally the house. That's where we keep our red blood cells, is in the bone. Eso es literalmente donde guardamos las células rojas como la casa. So if we don't have healthy bones, it will impact our cardiorespiratory system. Quiere decir que si no tenemos huesos sanos, va a impactar dentro del sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio. And if we don't have good circulation, it will impact our skeletal system. Y si no tenemos buena circulación, va a impactar el sistema musculoesquelético. So immediately we can see that the hardware does a lot more than just movement. Lo que quiere decir que el hardware es mucho más que solo movimiento. And then finally, my favorite, the highways. Y por último, las vías, que es la parte más importante o que más le gusta a Scott. Circulation and respiratory. Circulación y respiración. Metabolic and endocrine. Endocrino y metabólico. Energy systems and the lymphatic system. Sistemas energéticos y el sistema linfático. So imagine you have a garden hose and you turn on the water. Imagínate que tienes la casa sucia y prendes el agua o abres la llave del agua. And now you step your foot on the garden hose. Y empiezas a pararte sobre el patio con el agua mojada. So the water cannot come out the end of that garden hose. El agua no puede salirse al final del espacio en donde estamos. But on the other side, the pressure is building and building and building. Y del otro lado, la presión empieza como a crecer, a crecer, a crecer. Eventually, that garden hose can explode. Eventualmente, esa parte en donde estamos va a explotar. This is what's happening to the fluids in our body every day. Esto es lo que pasa con los fluidos dentro de nuestro cuerpo a diario. The fluids are the battery of the computer. They keep it alive. Los fluidos son la batería de nuestro computador, nos mantienen vivos. So in our mentorship, we teach you lots of techniques to upgrade the highways of human movement. En la mentoría les vamos a enseñar cómo mejorar todas las vías de los fluidos, todas las vías o las carreteras que acabamos de nombrar. Often what shows up as tight muscles can be a highway issue. Una vía cerrada, una vía con problemas puede ser la rigidez muscular. Often what shows up as pain in the joints can be a highway issue. Otra vía que no esté funcionando bien es un dolor articular. Even a lack of strength and power can be a highway issue.
No ser bueno en el desarrollo de fuerza y potencia puede ser otra vía mala. Okay, so that's 11 systems into 3. Esos son los 11 sistemas resumidos en 3 con mayor importancia. Then we have our 6 main ingredients. Y después tenemos los 6 ingredientes principales. These 6 ingredients are in every recipe we make. Estos 6 principios están en cada recipiente que enseñamos. These are what we consider the principles, the authentic principles of human movement. Estos son los 6 principios o las 6 partes más importantes del movimiento humano. Now, we can't teach you all 6 tonight, but we're going to show you a couple. No vamos a enseñar los 6, pero les voy a mostrar un par. And then we're going to apply them to upgrade movement in your body immediately. Y después les vamos a enseñar cómo los podemos aplicar para mejorar el movimiento. Oh, wow. Number 1, there is only movement. Como primero, solo hay movimiento. More importantly, a conscious task creates a subconscious reaction. Una tarea consciente genera una reacción subconsciente. This happens from the minute we are born into this world. Esto sucede desde que nacimos o llegamos al mundo. This beautiful baby is looking for mom. Este bebé hermoso está mirando a su mamá. The task is find mom. La tarea es encontrar a mamá. Therefore, the eyes look around the room. Entonces los ojos empiezan a buscar a su mamá por el entorno. And by the eyes moving, the body follows. Cuando los ojos se mueven, el cuerpo lo sigue. Now, it doesn't change as we get older. It's exactly the same. No cambia si nos ponemos viejos, es exactamente lo mismo. If I told everybody to jump up as high as they could, Si le pregunto a alguien que salte hacia arriba lo más alto que pueda, the first place you will go is down. lo primero que vas a ir o el primer lugar que vas a dirigirte es hacia abajo. If I asked everybody to throw a ball as far as they could, Si le pido a alguien que lance una bola lo más lejos que pueda, the first place we take the ball is in the opposite direction. lo primero que va a hacer es poner la bola en dirección opuesta hacia donde la va a lanzar. If you're kicking a soccer ball, a football, the Si first estás thing your leg pateando- does is go backwards. Si vas a patear un balón, lo primero que vas a hacer es poner tu pierna hacia atrás. Our nervous system, our software knows to go in the opposite. Nuestro sistema nervioso, nuestro software, sabe que debe hacer lo contrario para definir una tarea. And we believe that when we're coaching movement in the gym or on the field, it should be the same. Y creemos que cuando enseñamos movimiento dentro del gimnasio o en campo, debe ser igual. Okay. Principle 2, the body moves in 3 dimensions. Principio número 2, el cuerpo humano se mueve en 3 dimensiones. 3 dimensions is more than just 3 planes of movement 3 dimensiones es mucho más que 3 planos de movimiento, because we have our direction, the plane. porque tenemos los planos en las direcciones, We have our distance, how far, tenemos la distancia de qué tan lejos podemos movernos, and then we have our height, how low or how tenemos- high we go. qué tan alto, qué tan largo podemos movernos. So what we're going to do now is show you a quick technique and have you apply it to yourself. Lo que vamos a hacer ahorita es enseñarles una técnica y cómo la pueden aplicar. Okay, Haley's going to come and do a mobilization on her hip. Hailey va a hacer una movilización en su cadera. Okay, let's take you on an angle so they can see that way, House, so they can see your right hip, LXX. She's going to put her left foot forward. Va a poner And the el right pie foot back. izquierdo, el pie izquierdo hacia adelante y el pie derecho hacia atrás. And we're going to work on getting more hip extension on the back leg. Y lo que vamos a hacer es trabajar en la extensión de cadera de la pierna de atrás. Okay, number 1, we're going to have her drive her pelvis forward. Lo primero que vamos a hacer es llevar la pelvis hacia adelante. She's going to do 3 repetitions and hold at end range. Lo que van a hacer son 3 repeticiones y sostener al final del rango de movimiento. Now, this is hip extension in the sagittal plane. Esto es extensión de cadera en el plano sagital. But we know the hip moves in 3 planes of motion. Pero sabemos que la cadera se mueve en 3 dimensiones. So here's what we're going to do. Haley's going to put her hands
overhead towards the sky. Lo que vamos a hacer es empezar a mover las manos hacia arriba, alcanzando el First thing cielo. she's going to do is take her thumb and touch the wall behind. Y lo que vamos a hacer es como si con el dedo gordo fuéramos a tocar la pared de atrás. Hold. As she Y touches sostengo. the wall, we get more hip extension. Cuando tocan las manos hacia atrás o lleva las manos hacia atrás, se consigue mayor extensión de cadera. So I want you to get up now, have your left Quiero- foot forward and get hip extension. Quiero que se paren hacia adelante y empiecen a hacer el ejercicio sin las manos de extensión de cadera de la pierna de atrás. You're going to do 3 repetitions, then hold at end range. Vamos a hacer 3 repeticiones y sostener al final del rango de movimiento. Take 10 seconds to do 3 repetitions. Tienen 10 segundos para hacer las 3 repeticiones. Okay, and all you do is take your thumb and touch the wall behind. Y después lo que deben hacer es con las manos llevar los dedos como si fueran a tocar la pared de atrás. As you drive your hands back, you will find more hip extension. Cuando empieces a dirigir las manos hacia atrás, te vas a dar cuenta que empiezas a conseguir mayor extensión de cadera. Okay, now Haley's going to put hands overhead. Hailey va a poner las manos arriba. And all Eso I want cabeza. her to do is wash the window left and right. Lo que van a hacer es como limpiar una ventana de derecha a izquierda. Now, what I'm doing is I'm driving the hands in the frontal plane. Lo que estoy haciendo es moviendo las manos en el plano frontal. And now we're getting hip extension and abduction. Estamos en extensión de cadera y en abducción. Now she's going to bring her hands down at chest. Va a poner las manos al frente del pecho. As she drives her pelvis forward, go around the corner. Cuando empieza a llevar su cadera hacia adelante y a girar hacia los costados. Now follow along. Do the side to side and around the corner. Hagan de lado a lado y rodeando el cuerpo. You can rest out. Okay. Every time you move your hands, let that pelvis shift and move. Cada vez que muevan las manos, permitan que la cadera se mueva para todos los movimientos que genere. Okay. Now, once you've finished, go back to your very first position. Ahora, cuando terminen, vayan a la primera posición que encontramos o que hicimos. Drive your pelvis forward and see if you have more hip extension. Muevan la cadera hacia adelante, la pelvis hacia adelante, a ver si mejoraron en la extensión de cadera. Yes. And the answer is you will have a lot more hip extension. Y la respuesta es que vas a tener mayor extensión de cadera. As the hands went side to side, we got frontal plane mobility. Cuando movemos las manos de lado a lado, mejoramos el plano frontal de la movilidad. When the hands went round the corner, we got transverse plane mobility. Cuando movemos en rotación, mejoramos el plano rotacional de la cadera. Here's the real magic. Acá está la magia real. When I mobilize you in the other 2 planes, Cuando los muevo solo en los 2 planos, you will get more hip extension in the sagittal plane. vas a mejorar o vas a tener mayor extensión de cadera en el plano sagital. Often with our clients and athletes, we stretch in one plane of motion only. Que a diferencia de que cuando estamos haciendo la movilización con nuestros clientes, solo movilizamos en un plano. But the body's architecture is designed in 3D. Pero la arquitectura del cuerpo humano está diseñada en 3 dimensiones. And therefore, we need to move it in 3D. Y por eso debemos movernos en las 3 dimensiones. Okay, last ingredient. El último ingrediente, Everything is connected. todo está conectado. If you move one thing, you move everything. Si mueves una sola cosa, mueves todo. Now, maybe not to equal degree. No en iguales grados de movilidad. O sea, como que algunas cosas se van a mover más que otras. But to equal significance, yes. Pero en la misma significancia, sí. And I want you to feel it right now because the body does not lie. Quiero que lo encuentren rápido porque al cuerpo no le gusta. Okay, you're going to do this with me at the same time. Stand Ahora van a up. hacer esto conmigo al mismo tiempo. I want your toes at 12 o'clock. Quiero que pongan los dedos a la hora 11. Okay, right hand anterior.
Mano derecha en la parte anterior. I'm going to go right rotation 3 times. Voy a ir en rotación hacia la derecha 3 veces. How far can I go? Miren qué tan lejos puedo ir. On my third one, get a visual marker. Y en la tercera, pongan una marca visual Okay. hasta el final del movimiento. Okay. Do your 3 reps and get your visual marker. Hagan los 3 movimientos y consigan la marca visual. Now, keep your Ahora. feet where you started, Pongan los pies donde iniciaron, but take your left foot and ankle into a supinated position. pongan el tobillo izquierdo en una posición supina. So you're on the outside of your foot. O sea que vas a estar en la parte externa de tu pie. Let's put our hand back up. Vuelvan con la mano Let's go around the corner. y volvemos a hacer la rotación hacia la derecha. I guarantee you went less far. Les garantizo que fueron menos lejos. And not only did you go less far, it was a big difference. No solo que fueron menos lejos, sino que fue una gran diferencia. That could be an athlete who needs more thoracic rotation Eso pudo haber sido un atleta que tiene que hacer mayor rotación torácica to throw the ball, para lanzar una bola, to swing the bat, para golpear pues con un bate, to play tennis, para jugar tenis, but they're struggling to get rotation. y se tienen que esforzar demasiado para poder hacer una rotación. And so we typically go to the thoracic spine and the hips to get more motion. Normalmente lo que hacemos es movernos a través de la columna en la parte torácica y en las caderas. But in this example, I moved your foot. Pero en ese ejemplo, lo único que moví fue el pie. I took your left foot and ankle and supinated it. Tomé tu pie izquierdo y tobillo y lo supiné. And I only moved it 1 inch. Y solo lo moví 1 centímetro. And yet it affected your spine by maybe 20 or 30 inches. Y eso afectó la columna vertebral entre 15 a 20 centímetros. 5 degrees at the foot could be 30 degrees at the spine. 5 grados en el pie pueden ser 30 grados en la columna vertebral. So everything is connected. Lo que quiere decir que todo está conectado. Our job as a coach Nuestro trabajo como entrenadores is to change the one next right thing. es cambiar la próxima cosa bien hecha. And that means changing the one thing that they are ready to change. Y es cambiar esa parte que esa persona necesita que se cambie o está lista para cambiarla. Okay, we're going to get into some more movements and see if we can get a change in your body. Vamos a hacer más movimientos a ver si logramos un cambio en el cuerpo de ustedes. But before we do, we want to show you an example of how the content works in the mentorship. Pero antes vamos a explicarles un ejemplo de cómo funciona en la mentoría. So you'll see on the left our authentic guiding principles. Van a ver a la izquierda la parte de autenticidad de los principios de movimiento. And we just gave you an introduction to the software, the hardware, and the highways. Y apenas se hizo un abrebocas de los 3 principios, el software, el hardware y los highlights. And we shared a couple of our guiding principles and authentic ingredients. Apenas les hemos dado lo que es la autenticidad y un poco de lo que son los ingredientes, de los principios de guía y los ingredientes de movimiento. Once we learn those, we use them to create effective and efficient movement. Cuando aprendemos estos, los vamos a utilizar para hacer movimientos eficientes y efectivos. And what we're going to do right now is give you a little example of our chain reactions and our fascial lines. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo para hacer los cambios de reaction. Change reactions and what? Scott? Fascial lines. Los cambios de reacciones y las líneas faciales. Yeah. And we're going to use our guiding principles to get a change. Y los vamos a utilizar con los principios de guía para hacer un cambio. Okay, we teach all 6 chain reactions in the mentorship. Vamos a enseñar las 6 cadenas de reacción en la mentoría. But we want you to realize that we have 3 planes of motion and 2 chain reactions in each plane.
Nosotros tenemos 3 planos de movimiento y 2 planos de reacción entre los 6 planos de movimiento, entre las 6 cadenas de reacción, perdón. In the sagittal plane, we have our anterior and posterior. En el plano sagital tenemos anterior y posterior. In the frontal plane, I have En el same plano- side and opposite side. Tenemos en el plano frontal, tenemos para el mismo lado o hacia el lado contrario. And then in the transverse plane, I have same side rotation, opposite side rotation. Y en el plano transversal tenemos rotación sobre el mismo lado o rotación del lado contrario. And we will teach you what the foot and ankle are doing in all 6. Les vamos a mostrar cómo funciona el tobillo y el pie en los 6 movimientos, en los 6 planos de movimiento. Then we will do the same for the hip and the pelvis, Y después vamos a hacer lo mismo para la cadera y la pelvis. and then the thoracic spine and shoulder. Y después la columna torácica y el hombro. Because in everyday life and sport, we use all 6. Porque en el diario vivir, en los deportes, utilizamos los 6. Something as simple as tying your shoes can be a very complex movement. Algo como simplemente amarrarse los pies puede ser un movimiento muy complejo. Amarrarse los zapatos, perdón, puede ser un movimiento muy complejo. Okay. Once we learn the 6 chain reactions, we share 5 of the fascial lines. Cuando aprendemos las 6 reacciones, les enseñaremos las 5 líneas faciales. And these are the tracks, train tracks of soft tissue. Literalmente funcionan como líneas de tracción dentro de los movimientos. And they help us to distribute force through the human body. Y nos ayudan a distribuir las cargas de fuerza a través del cuerpo humano. They're also responsible for mobility and stability. Además, son responsables de la movilidad y la estabilidad. So what we're going to do now is give you 2 good examples of how we connect those dots. Lo que vamos a hacer ahora es hacer 2 ejemplos de cómo se pueden utilizar. Okay, let's see if we can get your body to move better. Entonces, vamos a ver si podemos lograr que tu cuerpo se mueva mucho mejor. We're going to start with the posterior chain reaction. Vamos a empezar con la reacción posterior. This chain reaction shows the body's capability to flex down and come back up. Esto nos va a mostrar el cuerpo cómo es capaz o qué tan capaz es de flexionar y volver a su lugar. So you can see this here in the image. Here's the posterior chain reaction. Lo que pueden ver en la imagen de la izquierda es la cadena posterior de movimiento y la reacción. And in life, there are many times when we must fold and unfold. Y en la vida podemos hacerlo a diario cuando nos flexionamos y nos ponemos erguidos de nuevo. Whether I'm bending down to tie my shoes or play with my children, Puedo agacharme a amarrarme los zapatos o jugar con mis hijos. or I'm doing a traditional exercise like a squat or a deadlift. O un ejercicio tradicional como una sentadilla o un peso muerto. So let's all get up and do this together. Vamos a pararnos todos y lo vamos a hacer juntos. You're going to start standing with your arms out at chest height. Nos vamos a parar y vamos a poner las manos a la altura del pecho. We're going to step back with our right foot and sit in the chair. Vamos a poner el pie derecho hacia atrás como si nos fuéramos a sentar en una silla. As we sit in the chair, we're going to sweep the ground. Cuando nos sentemos, vamos a poner los brazos hacia atrás. Let your eyes look at your shoelaces. Deja que los ojos miren los cordones de los zapatos. Do 5 repetitions and see how you feel. Hagan 5 repeticiones y vean cómo se sienten. Once you do 5 with your right foot stepping back, do 5 with your left foot. Hagan 5 con el pie derecho atrás y 5 con el pie izquierdo atrás. As you're doing it, notice if you have any differences from right to left. Mientras lo hacen, miren si tienen una diferencia de derecha a izquierda. And you might feel as you sit back, that back side of the body really lighting up. Y puedes sentir que dentro del movimiento, al llevar las manos hacia atrás, vas a sentir toda la cadena posterior haciendo una tensión. Okay. Now that you've felt your posterior chain reaction, let's now look at
the superficial back line. Entonces, mientras sienten la sensación de tensión sobre la línea posterior, vamos a ver las líneas superficiales. The superficial back line starts at the bottom of the foot and comes all the way up to the forehead. La línea posterior inicia desde la parte inferior del pie o el talón hasta el tope del cráneo de la cabeza. This fascial tract lengthens as we flex down to the ground. Esta fascia se tensiona mientras nosotros nos agachamos y nos movemos en flexión. And you might have felt this when you are doing the posterior chain reaction. Y lo vas a sentir mientras haces la reacción posterior. When you look at the image, you'll see that it has a right and a left side. Como miras en la imagen, tienes un lado derecho y un lado izquierdo. And you might have noticed when you did the posterior chain reaction that your right and left side felt different. Y lo que puedes sentir es que entre la derecha y la izquierda se sienten muy diferentes. So let's take a look at where this fascial line goes on the body. Miremos por dónde va esta línea facial en el cuerpo humano. So we are going to pin it using this band. Lo que vamos a hacer es simularlo, la línea de tensión con esta banda. We're going to put it underneath Scott's left foot. Lo vamos a poner en el pie izquierdo de Scott. The superficial back line starts on the plantar surface of the foot at the toe flexors. Empieza desde los flexores del dedo gordo, pasa por toda la fascia plantar, It comes around the heel, the calcaneus. viene alrededor del talón, del calcáneo, It extends up the calf, the gastrocnemius. se extiende hacia el gastrocnemio y el solio y el gastrocnemio, perdón. When it reaches the knee, it opens up and connects on the condyles of the femur. Cuando se va extendiendo hacia la rodilla, empieza a abrirse o en dos partes en los cóndilos femorales y tibiales. This line then extends up through the hamstrings. Esta línea de tensión se extiende hasta los posteriores. It bends in towards the ischial tuberosity. Se inserta en la tuberosidad del fémur. It then connects on the sacrum. Se conecta con el sacro. It comes up through the erector spinae Va por el recto espinoso and wraps all the way up over the head into the cranial fascia on the forehead. y se conecta por la fascia craneal hasta la frente. And you have a left and a right side. Y tienes un lado izquierdo y derecho. So you can see that when Scott flexes forward, that band really stretches. Lo que puedes ver es que cuando Scott hace la flexión, esa banda realmente se tensiona o se estira. And when that band stretches, it lengthens and your fascial line absorbs energy. Y lo que ves que al estirarse o generar la flexibilidad, pues o el movimiento, la carga se distribuye. So when we flex down, that stored energy wants to extend us back up. Lo que hace es que la energía, cuando se estira, la energía quiere volver a recogerse. Okay. So that is our superficial back line. Esa es la línea superficial posterior de la parte trasera. And now you've also seen our posterior chain reaction, Lo que acabamos de ver es la reacción posterior, which is our body's ability to flex down to the ground, come back up. que es la habilidad del cuerpo de flexionarse y volver a su lugar. So now we are going to assess our movement in a squat. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el assessment en sentadilla. What I'd like you to do is find a place where you can perform 5 squats. Lo que quiero es que encuentren un espacio donde pueden hacer 5 sentadillas. Squat down to a range of motion that you feel comfortable. Haz el squat o la sentadilla en un rango de movimiento que te sientas cómodo. And as you're squatting, notice if you have any tight areas in the body. Y mientras haces la sentadilla, siente si tienes lugares rígidos dentro del movimiento. And notice how far down you can squat. Y mira qué tan abajo puedes ir en la sentadilla. Okay, we are going to now apply 2 osteofacial techniques.
y vamos a aplicar dos técnicas osteofaciales. The difference between osteofacial technique and self-myofascial release is this. La diferencia entre la liberación osteofacial y la liberación miofacial es esta. When we apply osteofacial technique, which is OFT, it's on a bony surface. Cuando aplicamos la técnica osteofacial, lo hacemos sobre una superficie ósea. Our goal is to restore slide and glide of the superficial tissue on that bony surface. Ok, la idea es poder estimular la parte de la superficie y la hidratación entre el tejido y el tejido óseo o la parte ósea. Okay, I'm going to have Scott come in. He is going to do an osteofacial technique on the anterior retinaculum. Scott va a hacer una movilización osteofacial en la parte anterior del retinaculum, ¿what? On the anterior retinaculum, the front of the ankle. En el retináculo anterior del tobillo. So you're going to place your roller on the ground and you'll come down to a kneeling position. Vamos a poner el roller en el piso y nos vamos a poner en posición arrodillado como le está haciendo Scott. You want to place the roller at the ankle where the foot meets the tibia. Vamos a poner el roller y el tobillo en toda la parte medial del tobillo. You're going to hold the roller down with one foot and slide the other foot side to side. Vas a poner un pie sosteniendo el roller y el otro pie moviéndose de lado a lado sobre el roller. You only want to apply enough pressure so that you can move the surface of the skin. Y aplicar la presión suficiente para que lo sientas en la superficie de la piel. We'll do that for 30 seconds, so 10 more seconds. Lo vamos a hacer por 30 segundos, en el caso de Scott 10 segundos más. You should feel heat, friction. Debes sentir el hit de la fricción. Now switch sides. Ahora cambien los lados o cambien el tobillo. And 30 seconds on the other side. Y 30 segundos en el otro lado. Good, just 10 more seconds, Scott. 10 segundos más. How does that feel? Warm. He says warm. Siente que se está quemando. I feel my highways are happy. Happy highways. Tiene líneas felices o vías felices. Okay, after you have completed, try your squat again. Una vez lo completen, traten de nuevo hacer el squat. And notice if you have a difference in your range of motion. Y sientan si sienten un rango diferente en el movimiento. Sometimes it's not just the range that gets better. Algunas veces no solo es el rango de movimiento que se siente mejor. Sometimes it's balance between left and right. Algunas veces es el balance entre derecha y izquierda. So your weight distribution upgrades. Lo que quiere decir que la distribución del peso mejora. But one of the most important is you may have more rhythm, smooth. Lo que más vas a notar es el mejoramiento del ritmo, mucho más suave. Suave. Mucho suave. Yes, yes. Because rhythm and timing are a sign that the software is happy. Porque el ritmo y el tiempo es una señal de que el software lo está haciendo mucho mejor, o el sistema nervioso central. Okay, now the second OFT is going to be for the posterior hip. Y el segundo liberación o técnica de liberación osteofacial va a ser sobre la cadera en la parte posterior. You're going to want to place your roller against a wall. Quiero que pongan el roller contra una pared. And then you'll want to place your sacrum against the roller. Y vamos a poner el sacro contra el roller. Hold the sides of the roller and slide right to left. Y deslizamos el sacro hacia la derecha y la izquierda sobre el roller. Apply enough pressure into the roller so that you can still slide superficial tissue. Haciendo la presión necesaria para que lo sientas sobre el tejido de piel, sobre la movilización del tejido de piel. Wash the window. Lava la ventana. 30 seconds, create heat and friction.
30 segundos, queremos hit y fricción. And that's time. Y es tiempo. Okay, Scott, squat. That's actually my biggest release. Eso quiere decir que es la mayor liberación. I guess I got a stuck pelvis. Creo que tiene una pelvis como rígida o con un límite, pues. It makes sense, right? Because we sit on our sacrum all day long. Lo que quiere decir que tiene sentido porque nos sentamos todo el día en el sacro. We push the fluid out of the tissue. Generamos que el fluido saliera. And then we get up and it's stuck. Y después nos paramos y como que lo detenemos. It's not tight. No es rigidez. You can't have a tight bone. No puedes tener un hueso rígido. And you can't stretch a bone. Y no puedes estirar un hueso. And this is the dislocation. Y está la dislocación. So osteofascial is very powerful at restoring motion to the bones. O sea que las técnicas osteofaciales son muy buenas o son muy exitosas para las movilizaciones. And it does it primarily with the highways. Y tiene que ver mucho con las vías. Okay, we are going to apply one final technique today for the posterior chain. Vamos a hacer una técnica más para la cadena posterior. We are going to do a mobilization. I'm going to have Scott stand in LXX. Vamos a hacer una movilización en la posición LLX. Left foot forward. Left foot forward. Lo que quiere decir que es el pie izquierdo adelante. He's going to sit down and back into the chair. Se va a sentar pues hacia atrás, como si te fueras a sentar en una silla. He's going to stay down into the chair. Se va a sentar y se va a quedar atrás sentado. Then we're going to use the pelvis and we're going to move it side to side. Y lo que vamos a hacer es empezar a movilizar la cadera hacia el lado y lado. And as he moves his pelvis side to side, he will feel this left posterior chain lengthen and stretch. Lo que vas a hacer es vas a sentir en el movimiento de lado a lado que la cadena posterior de la pierna izquierda se va a empezar a estrechar de forma diferente. And now we're going to rotate. So hands either over the chest. Ahora or vamos a rotar, vamos a poner las manos en el pecho o en la cadera. and bring your superhero logo to the right, around the corner. Y ahora muestren el logo de Superman hacia la derecha And then to the left. y después hacia la izquierda. That one doesn't feel good, Julian. I don't like that one. Que eso se siente un poquito más rígido, que no le gusta. So depending on if you're going right or left, you'll feel it differently. Dependiendo hacia dónde te muevas, si es derecha o izquierda, lo vas a sentir muy diferente. When he goes to his right, he's going to feel it more in the medial hamstring. Cuando él va hacia la derecha, se va a sentir mucho en la parte medial del posterior. When he goes to his left, he's going to feel it more in the lateral hamstring. Y cuando vamos hacia el lado izquierdo, lo va a sentir mucho más en la parte lateral o de afuera del posterior. Now let's try it the other way with the right foot forward. Ahora vamos a hacerlo en ambos sentidos para la pierna derecha. Do 6 repetitions side to side, Hagan 6 movimientos para lado y lado then 6 repetitions with rotation right and left. y 6 repeticiones con las manos al pecho en rotación derecha e izquierda. I guarantee you will not feel the same left and right. You'll have a Y very les- different response. Les garantizo que no se va a sentir igual entre derecha e izquierda, se va a sentir muy diferente. Okay. And then you can either reassess how you feel with a squat or your posterior chain reaction. Y lo podemos repetir y hacer el reassessment en la sentadilla. Okay. So those are some quick, easy applications with OFT and mobilization. Esto pueden ser unas pequeñas y fáciles aplicaciones de liberación osteofacial y movilización, That can really help to upgrade your posterior chain reaction. lo que te puede ayudar a mejorar la reacción de la cadena posterior. Outro slides. All right, now for the sake of time, we want to make sure we have Questions. time for questions. Vamos a parar hasta acá para poder tener una ronda de preguntas.
And what you'll find is in those few simple techniques, Y lo que van a encontrar en es que en ese par de técnicas tan sencillas, we don't teach you techniques, we teach you a system. nosotros no enseñamos técnicas, enseñamos un sistema. And the first thing we apply are the principles. Y lo primero que hicimos fue aplicar los principios. So in this example that Haley gave, En ese ejemplo que dio Hailey, she never told you to stretch your hamstrings. nunca te dijo que estiraras los posteriores. She never told you to flex your hip. Nunca te dijo que flexionaras la cadera. She told you to sit in the chair, Te dijo que te sentaras en la silla. wash the window, Lavar la ventana. put your superhero badge in your pocket. Mover el símbolo de Superman hacia el bolsillo. Conscious task, subconscious reaction. Tareas conscientes, reacciones subconscientes. Principles come first. Los principios vienen primero. Then we come up with a strategy. Y después venimos con la estrategia. We used your pelvis to release your posterior chain. Lo que hicimos fue utilizar la pelvis para poder liberar la cadena posterior. The technique, there are infinite techniques. Y las técnicas, hay infinidad de técnicas. Don't learn 1,000 techniques. No aprendas 1.000.000 de técnicas. Learn a handful of principles. Aprende una mano de principios. Learn to create strategies. Aprende a crear estrategias. And you will create infinite motion. Y vas a crear infinidad de movimientos. Okay. So with that, we'd like to share with you the topics that we give in the mentorship. Y a continuación les vamos a mostrar los temas que se van a tocar dentro de la mentoría. We take you through the authentic principles and systems to create global human function. Vamos a tocar los principios auténticos y el sistema que se puede impulsar en la función humana global. We teach you how to create effective and efficient movement. Vamos a aprender a cómo crear movimientos eficientes y eficaces. Where we expand on all 6 chain reactions and 5 fascial lines. Vamos a aprender de las 6 cadenas de reacciones y las 5 movilizaciones de las fascias. We talk about the role of emotion on motion. Y vamos a hablar del rol de las emociones en el movimiento. And that is, how does the mind and heart motivate us to make choices and decisions to begin with? Lo que va a demostrar cómo funcionan la mente y los pensamientos y las emociones dentro del desarrollo del movimiento. We teach you a system for autonomy, mastery, and purpose in behavioral change. Vamos a enseñar un sistema de autonomía y dominio para el propósito del cambio del comportamiento. And we guide you how to create transformational environments through transformational coaching. Vamos a enseñarles a utilizar, a transformar el ambiente para transformar la forma en la que se enseña o que se entrena. Where we expand upon coaching science and communication. Vamos a expandir un poco acerca de la ciencia del coacheo o la educación. Expanding coaching and what? Coaching science and communication. Bueno, de la ciencia de la educación y la comunicación. And just as we shared with you at the beginning of this presentation, the M4 system. Y como les mostramos al principio de la presentación, lo que hace el énfasis de los 4 principios. And we teach you how to connect the dots between movement, coaching, and programming. Y cómo utilizar toda esa educación para unirlo entre el movimiento, el entrenamiento y la programación. So we are excited to be coming to Medellin, October 28th through the 30th. Estamos muy emocionados para ir a Medellín el 28 de octubre al 30 de octubre. Where the pivotal mentorship will be hosted at the beautiful Atletico Nacional. Y el host va a ser el hermoso lugar que tiene Atlético Nacional. We are offering a special 1-month opportunity to sign up. Estamos ofreciendo una gran oportunidad para poder inscribir.
When you sign up, you get 3 days of hands-on learning. Cuando te inscribas vas a tener 3 días de aprendizaje práctico. You'll also have access to our online course, Vamos a tener acceso al curso en línea and it will be translated. que está traducido. You'll get a Pivotal t-shirt and study kit, Vamos a tener una camiseta de Pivotal y el kit de estudio, lunches and evening social, almuerzos y noches sociales. and you can earn up to 32 continuing education credits for your certification. Y vamos a tener 32 créditos para una certificación o para las certificaciones regidas por los Estados Unidos. Wow, wow, wow. Wow. So we have a special sale price of $539 US. Tenemos una oferta especial de $539 And we do have a payment plan option available. y también tenemos un plan de pago habilitado. If you El plan. choose to make payments, you can make 5 monthly payments of $108. Y si decides hacer el plan mensual, vas a tener un costo de 5 pagos de $108. This sale price will expire on May 25th. Esta oferta finaliza el 25 de mayo. And there are only 30 spots available for the mentorship. Y solo vamos a tener 30 puestos para la mentoría disponibles. We've had a lot of interest in coming, so we suggest that you sign up early to secure your spot. Y como tenemos tantos interesados, les recomiendo que se inscriban rápido para poder preservar su lugar. Still sign up. You can still sign up after May 25th, but it will be a higher price. Y se pueden seguir inscribiendo después del 25 de mayo, pero va a tener un costo mayor. And you'll still have payment options, but there'll be 4 payments instead of 5. También van a tener opciones de pago, pero en vez de ser 5 pagos, van a ser 4. Okay, we want to open up to questions or comments to our audience. Y estamos abiertos a las preguntas para las respuestas que quieran hacer. Okay, so Julian, if you see anything, you can help us translate. Yes, just one. What is the cost of the course? Okay, we already said that el curso cuesta $539 con la oportunidad de hacerlo con pagos mensuales. Después del 25 de mayo va a tener un costo mayor. No sé si tengan preguntas, dudas, si quieran preguntar Yes. algo. We hope that this was valuable information for everyone. Espero que haya sido una información muy valiosa para todos. This was very exciting. Okay, there's a question. Okay, great. In the osteofacial mobility, what type of roller do you use? Good There- question. There exist a lot of types of rollers. Yes. Yes. Here is the most important component. What The most important component when you choose is this. el componente más importante que debes escoger es este. It should be soft, not too hard, Debe ser suave, no muy rígido, because you are trying to grip and drag the skin. Grip and Look. drag. Okay. Lo que debes hacer es intentar agarrar y movilizar. If you pin the skin down, it can't move. Y si haces mucha presión sobre la piel no se va a movilizar. So for example, we love this one because it has little grooves A nosotros nos gusta este porque tiene como unos pequeños huecos and it's soft. y es suave. Yeah. You want to be able to grip the skin and pull it away from the muscle. Lo que debes hacer es como agarrar la piel y alejarla del lugar donde estabas movilizando. Mm. Yeah. Yes. And then one more thing I'm going to point out for everyone is the link to sign up. Voy a enviarles el link para que se vinculen o se inscriban en el curso. You can see down here is the link bit.ly/Pivotal Colombia. Bueno, lo pueden ver acá, el bit.ly/Pivotal Colombia. Wonderful. Let's see, do we have another question? No.
Y es cómo se podría realizar primero, es decir, alguna indicación para realizar primero alguna técnica de liberación facial y luego realizar. Okay. They are asking if you have first do another technique of myofascial free and then the myofascial, osteofacial, excuse me. It depends. Depende. Daniel, depende. It depends on what is stuck. Es depende de lo que esté estancado o quieto. If my client is dehydrated Si mi cliente está deshidratado and they've been sitting on bones all day, y se está sentado sobre los huesos todo el día, it would be more important to do osteofacial first, debe ser mucho más importante hacer la liberación osteofacial to hydrate the joints and the bony areas, para hidratar las articulaciones y las áreas de hueso, increase temperature, incrementar la temperatura and restore slide and glide. y restaurar todo lo que es la hidratación facial. But if Pero their restriction is in the muscle, si la restricción es en el músculo, then myofascial would be a better place to start. entonces la liberación miofascial puede ser una buena manera de iniciar. So the answer to the technique Entonces la respuesta a la técnica is always, it depends. siempre va a depender de, de cuál es la situación. It's a great question. Es una muy buena pregunta. And what we would do is teach you the principles and the strategies to find your own answer. Lo que vamos a hacer es enseñarte los principios para poder aplicar a la necesidad que tú tengas. For example, Por ejemplo, it may not be osteo and it may not be muscle. puede que no sea ósea o puede que no sea facial. You may have a lack of space in the joint. Puede que tengas una disminución del espacio de la articulación. And so the bones can't move together. Lo que quiere decir que los huesos no pueden hacer un acoplamiento, no se pueden mover uno en relación al otro. So what you need is to create space. Lo que tienes que hacer es generar espacio. That's a joint distraction. Eso es una distracción de articulaciones. So we're going to teach you joint distractions, También te vamos a mobilization, enseñar distracciones de articulaciones, movilización de articulaciones osteofacial, myofascial. y liberación osteofacial y miofacial. We'll even teach you some neural distractions, how to release the nervous system. Y también hacer neurodistracciones, que tiene que ver con los nervios. Thanks for the question. It's a good question. Sí, respondió tu pregunta. Esa muy buena pregunta. There's another one. If the course have a certification. Yes. Sí, tiene una sí se entrega un certificado. And it's recognized by all of those